Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, gracias a Dios que llegamos una vez más a este tiempo de estudio virtual de mitad de semana. Gloria a nuestro santo Dios que nos ha permitido tener esta constancia y ser intencionales en el usar la tecnología para la gloria de su nombre, que nos ha dado estos recursos para poder llegar a cada uno de los hogares, de los hermanos de nuestra comunidad Ibo y hermanos y amigos de diferentes lugares y países que se dan cita cada miércoles por la noche a este estudio virtual de mitad de semana. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Gabriel Tellerías, y él pues nos trae un tema de vasta importancia para cada uno de nosotros. Pero antes de pasar con Gabriel, quiero orar. Quiero orar por este tiempo. Quiero también invitarles a que cantemos juntos al Señor y que desde la comodidad de nuestros hogares o donde quiera que nos encontremos, podamos tener la actitud reverente y el espíritu que agrade al Señor. Yo sé que en la casa tenemos muchas distracciones, a veces tenemos situaciones con los mismos niños, entre los esposos. Pues ahora hagamos una pausa, hagamos un tiempo ahora donde estos minutos el Señor ministre nuestras propias vidas. Vamos a orar por el hermano Gabriel, que Dios le use. Vamos a presentar este tiempo de alabanzas al Señor y luego recibamos el mensaje del Señor en esta noche. Sean bienvenidos a nuestra iglesia y acompáñenos en oración. Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por la bendición de usar la tecnología para bien de nuestras almas, para que tu palabra se expanda por diferentes lugares y para que nosotros podamos, mi Dios, respetando estas normas que estamos llevando ahora, podamos estar en la comodidad de nuestros hogares sin dejar de tener este estudio bíblico como hemos tenido ya por los últimos 7 meses en nuestra iglesia. Gracias por el hermano Gabriel. Te lo presento para que tú le bendigas, para que tú le guardes, para que tú le uses esta noche con poder, para que sea tu palabra hablando a nuestros corazones y para que sea tu Espíritu Santo trayendo toda verdad y encajando toda verdad en nuestras vidas, en las áreas que necesitamos hacer ajustes para agradarte a ti y para glorificarte a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ahora recibe la gloria y que como iglesia podamos cantarte, bendecirte y glorificarte hoy y siempre en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor todos juntos desde nuestros hogares. Hasta
Muchísimas gracias, Rogers, muchísimas gracias a la iglesia, gracias nuevamente por la invitación. Siempre me genera mucha alegría el poder compartir con ustedes. Y pienso que es importante que un tema como la tecnología pueda ser abordado desde una perspectiva bíblica. Es muy oportuno por el contexto que tenemos hoy en día y evidentemente el formato de este estudio bíblico, un estudio bíblico virtual, el que podamos abordar este tema ya con una cosmovisión bíblica de lo que estamos viviendo. La idea central de lo que voy a compartir el día de hoy tiene que ver con que junto con todo el desarrollo, junto con todo lo positivo que brinda la tecnología, también tenemos que tener en cuenta que la tecnología desplaza actividades y comportamientos que son claves para desarrollar el carácter. Mientras más centralidad tienen los dispositivos, específicamente nuestro móvil, en nuestras vidas, las actividades habituales se vuelven más fáciles. Cada día nuestras vidas tienden a ser más fáciles. La inteligencia artificial ha facilitado muchísimo el que tengamos que tomar menos decisiones para ciertas cosas. Necesitamos menos interacción con personas y una relación personal que en ocasiones no es la apropiada. Una de las paradojas de la tecnología es que podemos estar solos estando acompañados y estar acompañados aún estando solos. En nuestra naturaleza caída esto es atractivo, tentador y muy fácil de adorar. Yo creo que ese es el foco de lo que vamos a ver hoy aquí. Y evidentemente para partir quiero tomar una escritura de la carta de Pablo a los Corintios en capítulo 6, versículo 12, donde se nota una cierta tensión que yo igualo a lo que nosotros como cristianos hoy en día experimentamos. Pablo le decía a los Corintios: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Aquí vemos esa tensión, ese conflicto que yo comparo al conflicto que nosotros vivimos con la tecnología. Por un lado, sabemos que la tecnología no es una coincidencia. Todo el desarrollo tecnológico, cada nueva tecnología es parte del plan de Dios. Pero por otro lado, sabemos que si no hacemos un uso apropiado, si esa tecnología no tiene el lugar adecuado en nuestras vidas, pudiera tener dominio en nosotros y pudiéramos llegar a verlo como algo a idolatrar. Pablo les recuerda a los corintios de que aunque tengo esa libertad, que es uno de los grandes privilegios de la vida cristiana, tengo que tener en cuenta el no permitir que ninguna de esas cosas lícitas puedan ejercer dominio. La palabra dominio aquí es una palabra que en original significa señorío, mastership. Es algo que ocupa principalía. Y yo creo que Pablo en este contexto lo que está diciendo es: cuida de que eso que es lícito, que es permitido, no desplace el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y creo que lo propio aplica a la tecnología. Nosotros sabemos que hoy en día la tecnología tiene muchos beneficios, tiene muchos propósitos nobles. De hecho, el que podamos tener este encuentro de manera virtual es uno de ellos. Pero al mismo tiempo sabemos que no todos los usos de la tecnología honran a Dios. Muchos avances tecnológicos no están diseñados para que nosotros como seres humanos, como pueblo de Dios, podamos florecer. Algunos de ellos no son para nada rectos, no son santos y muchos de ellos pecaminosos. Nosotros tenemos que ver la tecnología con esa vista. Todo esto que estoy diciendo tiene implicaciones serias en nuestra vida cristiana, por ende necesitamos la correcta cosmovisión. De ahí que la estructura para abordar este tema esté centrada en 3 puntos específicos. Primero, que podamos entender la tecnología y el contexto cultural que nos ha tocado vivir. Segundo, cuáles son esas implicaciones y la necesidad de una cosmovisión firme acerca del tema. Y tercero, cómo impacta todo esto en el florecimiento de la vida cristiana. Cómo podemos florecer de acuerdo al plan de Dios en medio de un contexto cada vez más digitalizado, transformado y disruptivo. Como ven en pantalla, yo me estoy valiendo para este tema, primero de la palabra de Dios, esa palabra que es infalible, inerrante, suficiente, autoritativa, poderosa, transformadora y eterna. Eso lo vamos a estar viendo en el transcurso de cada una de las exposiciones que voy a hacer del tema, pero también voy a utilizar autores importantes como lo que ven en pantalla, académicos, hombres de Dios que han podido hacer un buen trabajo en integrar la fe y la tecnología para que nosotros podamos ver a Dios y el Evangelio en medio de todo este contexto digital. Quiero darle el crédito a muchos de estos autores que están formando mi cosmovisión del tema junto a mi visión de la palabra de Dios con respecto a la tecnología.
Vamos a hacer un poco de conexión. Aunque algunos piensan que esta situación de la tecnología, todo esto que vemos transformado digitalmente ocurrió a partir del mes de marzo con el coronavirus, no es así. Hace ya 13 años nosotros vimos un cambio bien fuerte. Al principio, todas las herramientas, todos los dispositivos, los grandes desarrollos tecnológicos venían por separado, ¿ok? Hasta el 2007, donde todo cambió con la llegada del teléfono inteligente. En ese momento comenzamos nosotros, con lo que define un autor, a buscar la ubicuidad de la facilidad, donde todo sea más fácil, esté integrado y que pueda estar en este aparato. Ese fue uno de los mayores cambios que hemos sufrido en la humanidad, de cómo pasamos de ver por separado una Biblia, un teléfono, una cámara, un mapa, una calculadora, un radio, una enciclopedia, un televisor y alguien que me daba el estado del tiempo a través de cualquier otro dispositivo. Con la llegada del smartphone, todo se integra, se fusiona en un solo dispositivo y evidentemente esto facilita muchísimo nuestras vidas. Pero como dice John Dyer, el director de tecnología del Seminario Teológico de Dallas, él dice algo que es muy cierto. Dice, una de las cosas más peligrosas es pensar que la tecnología tiene un efecto neutro. Yo creo que eso es importante que lo veamos y que lo entendamos. Toda tecnología va a generar un efecto en nosotros. ¿Okay? Él hace una comparación que me encanta utilizar y es que una pala, como decimos en República Dominicana, tiene un doble uso, un doble propósito. Yo la pudiera utilizar para construir una iglesia, ¿okay? Pero también la pudiera utilizar para ocultar un crimen, ¿okay? El cuerpo de un crimen. ¿Qué tienen en común dos propósitos completamente diferentes? Pues bien, que ese instrumento genera en mí un resultado, un efecto, un impacto. Yo voy a sudar, voy a desarrollar músculos porque utilicé la herramienta. Entonces, si bien es cierto, la tecnología moralmente puede ser neutral, sus efectos en nosotros son visibles. Y eso vamos a ver nosotros en este estudio. ¿Por qué es importante que yo entienda cuál es mi comportamiento de consumo mediático, de consumo de medios digitales, de cómo la tecnología me afecta? Voy a utilizar el concepto desarrollado por Andy Crouch, el autor de Text Why Family, un libro que surge fruto de un estudio de Barna, esta institución que mide la intersección de la fe, la cultura, la tecnología, la sociedad en los Estados Unidos. Y él acuña un término que yo creo que describe muy bien el efecto de la tecnología en nosotros. Él le llama la azúcar cognitiva. Es ese dulce que a nosotros nos encanta lo que produce. Y por ende, esos dispositivos que generan, o esas aplicaciones, o esos generadores de contenido que generan ese azúcar, tienen toda nuestra atención. Y se hace muy difícil para nosotros en ocasiones poder limitar la ingesta de ese azúcar. Y eso es lo que conlleva a tener un uso desproporcionado muchas veces de diferentes herramientas, de diferentes dispositivos tecnológicos y que no respetemos los límites adecuados. Nosotros ya teníamos una condición prepandemia. Ya nosotros estábamos viendo el efecto de la tecnología, del comportamiento, de los patrones de consumo en todos nosotros. Ya teníamos estadísticas como que el 50% de los adolescentes admiten sentirse adictos a sus dispositivos y el 28%, de acuerdo a Common Sense Media, dice que entiende que sus padres también son adictos al móvil. El adolescente promedio en los Estados Unidos, donde se hacen estas mediciones, pasa más de 8 horas diariamente consumiendo redes sociales. 78% de los adolescentes admiten revisar sus teléfonos cada hora y el 69% de los padres admiten que hacen lo mismo. Esta es una data de Common Sense Media que nos habla un poco del contexto que vivíamos desde antes de la pandemia. Barna, en un estudio enfocado a los patrones de consumo de las familias cristianas, nos dice, ante la pregunta a los padres cristianos, hogares cristianos, ¿qué cosas dificultan hoy más la crianza de los hijos? 65% de los padres encuestados decían la tecnología y las redes sociales. Esto es antes de la llegada del coronavirus. Esto es antes de las implicaciones del confinamiento. Esto es antes del desarrollo de hábitos de consumo digital, en muchos casos desproporcionados. Cuando se le preguntaba a los mismos padres cuáles son las luchas más importantes que enfrentas hoy en día como padre
para la formación espiritual de tus hijos, 31% decía a la encuesta el contenido digital que acceden, el 30% decía videojuegos y un 23% consumo de redes sociales. Otro estudio, otra estadística que valida de que ya teníamos una precondición antes de la llegada de pandemia de una deformación de los usos tecnológicos y sus efectos a nivel físico, social, mental. Fue un estudio que hizo una universidad en Alberta, Canadá, llamado Creciendo Digital. Estamos hablando de una institución que junto a Harvard, a la Universidad de Harvard, junto a The Boston Children's Hospital, o sea, instituciones muy respetadas, hicieron un estudio acerca de cuál era el impacto que estaba teniendo la tecnología en estudiantes. Ellos decían, ¿estamos hablando de una conexión a nivel digital o una desconexión a nivel emocional? Y hay estadísticas muy reveladoras. 90% de los profesores encuestados en este estudio dicen que los estudiantes con retos emocionales han crecido en número. 86% piensa que ha incrementado el número de estudiantes con retos de integración social y el 85% de estos profesores dicen que incrementa en los últimos años la cantidad de estudiantes con necesidad de ayudar a mejorar el comportamiento. Ya teníamos una condición antes de la llegada del coronavirus. Y esa condición ya no solo estaba generando una distracción, sino que llegaba al punto de ser considerada una adicción. Fruto del estudio también vemos estas estadísticas. 30% de los padres se sienten adictos a la tecnología. 22% sienten que sus hijos también están siendo adictos a la tecnología. 36% de los abuelos de esos niños entienden que también sus padres son responsables de esta situación. Como podemos ver, no se trata de algo que haya sucedido después de la llegada del coronavirus, el confinamiento y tener que irnos a nuestras casas y acceder a contenido, a entretenimiento, a formas laborales, de estudios digitales. Ya veníamos con una precondición. Ya había una desformación del uso, ya no estaba siendo en la vida cristiana, el centro de la vida cristiana no estaba siendo la figura de Dios, la figura del comportamiento cristiano, sino que estábamos desplazando ese señorío de Dios por el uso deformado de la tecnología. Producto de todo esto, vemos cómo se crean en nuestros hogares ciudadanos digitales, jóvenes que son evidentemente ciudadanos de un contexto digital, de un ecosistema digital y donde el teléfono móvil es el pasaporte para esa ciudadanía. Vemos la primera generación realmente post-cristiana. La mayoría de estos jóvenes no conocen la vida antes del smartphone. Wi-Fi se convierte en algo básico, como una necesidad básica en sus vidas. 81.500 veces por año, es decir, cada 4.3 minutos estamos viendo nuestro móvil. Y de acuerdo a un concepto de Barna que dice, si un discípulo es un aprendiz, de hecho, era el término que se utilizaba para nombrar a los primeros cristianos. El término en griego es matetes, aprendiz, alguien que en ese momento reflejaba lo que aprendía de Jesús. Barna nos dice, si nosotros tenemos que decir de qué somos discípulos hoy en día, tenemos que decir que somos discípulos de pantalla, si vamos a la cantidad de horas que dedicamos al consumo mediático. Yo no creo que esto es desproporcionado si vemos que antes de la pandemia ya había un consumo diario promedio de 10.5 horas diarias. ¿Ok? 70% del tiempo que pasamos en Internet lo hacemos en nuestro móvil. 78% de la generación Z tiene un smartphone. ¿Ok? El mayor consumo de sermones y de la Biblia, el formato digital de la Biblia, es desproporcionado hoy en día. Ocurre de manera digital. 50% se sienten adictos al móvil, como habíamos hablado. 30% entiende que también sus padres lo son. Por ende, podemos decir que hoy en día es la primera generación, como dijo The New York Times, que ve a sus padres detrás de una pantalla. Si esto estadísticamente comprobado es cierto, tenemos que partir que la figura de ser discípulos de pantalla es una realidad. El campo de batalla espiritual más grande de nuestros tiempos hoy en día es Google. ¿Ok? ¿De dónde sale esta afirmación? Pues les cuento. Mensualmente en el search de Google, en la búsqueda de Google, en este buscador,
digital de información, hay 1.8 millones de búsquedas mensuales donde la pregunta es, ¿qué es la Biblia? 1.5 millones de búsquedas mensuales donde la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y 300,000 búsquedas mensuales donde alguien pregunta, ¿qué es el Evangelio y la salvación? Preguntas que en otro escenario, en otro contexto, eran hechas a pastores, a líderes de jóvenes. Hoy en día se le está haciendo a un buscador que utiliza un algoritmo para dar una respuesta. Ese es el campo de batalla que nos ha tocado librar. Y tenemos que tener esa información y conocer ese contexto. Entender esto es una idea esencialmente bíblica. De hecho, vemos en el libro de Crónicas cómo los hijos de la tribu de Isaacar tenían dos cualidades importantes. Entendían los tiempos y al mismo tiempo sabían qué hacer, qué tenía que hacer el pueblo de Israel. Yo creo que nosotros tenemos que entender eso mismo. Necesitamos entender los tiempos que nos ha tocado vivir y necesitamos entender qué debemos hacer en un contexto cada vez más transformado. La dificultad de todo esto es que no tenemos muchas referencias. No podemos llamar a un tío, a un abuelo, quizás a veces ni siquiera a un padre que haya vivido algo parecido. Nosotros estamos siendo padres, cristianos, hermanos, de primera línea en términos de vivir un contexto digital. No tenemos muchas referencias de cómo hacerlo. Por eso es importante tener una cosmovisión adecuada y un entendimiento del contexto. Vamos a ver, ¿qué nos dice Barna de un estudio reciente que acaban de hacer acerca de la generación conectada, como ellos le llaman, la generación de jóvenes, millennial y generación Z, que hicieron entre jóvenes alrededor del mundo en edades de 18 a 35 años? La conclusión del estudio, antes de dar los detalles específicos, es de que tenemos hoy en día una generación conectada y aislada. La generación conectada siente más el impacto de las tendencias globales que el amor y el apoyo de quienes están cerca de ellos. Cerca, nos revela el estudio, cerca de 2 de 5 jóvenes adultos a nivel global en una generación conectada, hiperconectada, con los mayores niveles de conexión de la historia de la humanidad, 2 de cada 5 jóvenes adultos está luchando con bajos niveles de conexión. La generación más conectada de la humanidad necesita una iglesia, dice Barna, y una familia con la que pueda estar conectada emocionalmente. Ese es el conflicto, la dicotomía, la paradoja que estamos viendo de una generación extremadamente conectada a nivel de conectividad tecnológica, pero emocionalmente distante, aislada. Por eso Barna también en este estudio le llama que es una era de la distracción. Y lo hace de la perspectiva de que hay un desbalance desproporcional entre lo que es la ingesta espiritual y el consumo de medios digitales. Barna, en un estudio que utilizamos con autorización de Barna, nos revela de que dentro de los típicos jóvenes de 15 a 23 años, el número estimado de horas por año de consumo de pantallas es de 2.767 horas, mientras que el consumo espiritual entre jóvenes que asisten a la iglesia de manera regular es de apenas 291 horas. Esas 291 horas incluyen el tiempo que pasan en la iglesia. Como podemos ver en este estudio, que luego originó un libro llamado Fe para Exiliados, hay un desbalance y creo que el problema de lo que estamos viendo ahora mismo, la lucha que vemos en muchos hogares cristianos, tiene que ver con esa desproporción de consumo mediático de pantallas y lo que dedicamos a consumo espiritual. La ingesta espiritual es insuficiente para el desarrollo de una cosmovisión robusta y saludable. Y ese es quizás uno de los mayores problemas que vemos. Cuando Barna hace el estudio, extiende el estudio y trata de clasificar a los discípulos, a jóvenes, entre jóvenes resilientes o no, ellos utilizan una definición de seguidores o discípulos resilientes de Cristo, que es la siguiente: jóvenes que asisten a la iglesia al menos una vez al mes y están involucrados con su iglesia más allá de solo ir a un servicio semanal. Esos jóvenes que son clasificados dentro de la categoría de resilientes, discípulos resilientes, creen firmemente en la autoridad de la Biblia, están comprometidos con Jesús de manera personal y afirman que Él fue crucificado y que se levantó de entre los muertos para conquistar el pecado y la muerte.
Y por último, esos jóvenes expresan el deseo de transformar la sociedad de manera amplia como resultado de su cosmovisión, de su fe. Cuando Barna pesa mediante un estudio todo esto y tiene que clasificar a los jóvenes de 18 a 29 años que crecieron como cristianos en diferentes regiones del mundo, lo clasifica en 4 tipos. Primero, en pródigos o cristianos, nómadas, cristianos intermitentes, que muy pocas veces, aunque visitan la iglesia, pero lo hacen muy pocas veces. Y luego tienen un tercer tipo, que son los visitantes habituales. Y por último, los discípulos resilientes. Cuando Barna hace el estudio, se da cuenta que apenas el 10% de los jóvenes encuestados en base a esos patrones de comportamiento pueden ser clasificados como discípulos resilientes. Cuando hace la mirada global, vemos que hay regiones donde ese porcentaje baja considerablemente, como es Europa, como es los Estados Unidos, y crece ligeramente en América Latina, ligeramente en la parte de Asia y muy considerablemente en lo que es el continente africano. Me quiero concentrar en Latinoamérica. Vemos como México, Brasil, Chile y Colombia, que son los países encuestados en Latinoamérica, la condición de discípulos resilientes es de apenas un 11%. Es decir, ligeramente más de 1 de cada 10. O sea, definitivamente tenemos un problema que ha sido generado en una generación conectada, pero desconectada espiritualmente. Vamos a terminar aquí con esta parte y vamos a seguir luego de la pausa en el segundo bloque con lo que podemos hacer. ¿Por qué se requiere una cosmovisión firme y adecuada para abordar el tema de la tecnología? Y por último, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para garantizar que tenemos una vida cristiana en la cual podemos florecer y crecer espiritualmente? Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva.
estamos de regreso y pasamos a la segunda parte, partiendo de la premisa de lo que explicaba en la primera sesión, de que la tecnología no es neutra, siempre va a tener un efecto en nosotros y que por esta razón debemos tener una cosmovisión acerca de la tecnología que sea firme, robusta y que esté fundamentada específicamente en los principios de las Escrituras. En el libro Renueva tu mente, una perspectiva bíblica del mundo y la vida, el pastor Núñez nos dice que nuestra fe debería explicar de manera lógica, coherente y racional la realidad que nos rodea. Evidentemente, esa realidad incluye el tema que estamos viendo hoy en este estudio bíblico virtual, la tecnología y su impacto en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros tener un acercamiento saludable en términos de cosmovisión a la tecnología y su carácter en nosotros, y su impacto en el carácter, de nosotros? Bueno, lo importante es que podamos hacer las preguntas adecuadas en este contexto tecnológico. Si no hacemos las preguntas correctas, posiblemente no vamos a llegar a las conclusiones adecuadas. Si abordo el tema de la tecnología, debo preguntarme, ¿las soluciones que ofrece la tecnología, qué tratan de resolver? ¿Por qué la tensión que se origina en mi comportamiento de uso tecnológico y lo que dice la palabra de Dios? Y para eso voy a hacer uso de un concepto que tiene el autor Daniel Strange, que me llama mucho la atención en su libro Plug-in, donde él dice que nosotros como cristianos deberíamos utilizar un concepto que él llama la consumación subversiva. Es un concepto que él trae desde el siglo XX, misioneros del siglo XX utilizaban este concepto y creo que de manera muy, muy práctica Daniel Strange lo utiliza para decirnos, nuestra cosmovisión como cristianos debe ser lo suficientemente fuerte como para poder presentarla ofreciendo la consumación de las expectativas de aquellos que la utilizan, eso que busca cada persona en el uso de la tecnología, en cómo facilita su vida, en cómo llena sus espacios, pero hacerlo de manera subversiva, dejarles saber que hay otra fuente, otra manera de llenar esos apetitos, esos deseos, esas expectativas, y es a través de la palabra de Dios. Yo creo que ese concepto es un reto. Nos reta a tener una cosmovisión lo suficientemente fuerte de la tecnología que nos pueda ayudar a presentar el Evangelio como solución a todo lo que muchas personas buscan en la tecnología hoy en día. Si no hago eso, voy a sufrir las consecuencias, y ya estamos viendo consecuencias muy graves. De hecho, voy a compartir con ustedes algunas estadísticas. Ven en pantalla cómo la generación Z es la generación en la historia de la humanidad que tiene la menor cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica se reduce en cada generación, pero el salto que estamos dando desde la generación X, que tenía aproximadamente un 7% de cosmovisión bíblica, es decir, personas en hogares cristianos, jóvenes que respondían a las preguntas básicas de ¿quién creó el mundo? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Cuál es la solución del mundo? Las preguntas esenciales que forman la cosmovisión, las respuestas bíblicas certeras a esas preguntas, apenas un 7% de la generación X podía darla, pero ya en la generación Z es apenas un 4%. Si queremos tener una perspectiva correcta de la tecnología y abordarla de manera responsable, deberíamos preguntarnos cuál es el origen de los problemas. ¿Qué es lo que tratamos de resolver con las soluciones que ofrece la tecnología? Y para eso me voy a asistir del concepto de John Dyer, de su libro Del jardín a la ciudad, donde él específicamente grafica un trayecto de la vida cristiana centrado en verdades bíblicas de esa vida cristiana. Y creo que es importante que lo veamos de esa manera. Primero, que veamos que nuestra rebelión, es decir, la caída, es lo que nos separa de Dios. Génesis capítulo 3 nos describe el momento en que nace esa tensión. Es causada por la rebelión. Todo se descompuso en el jardín. Pablo, en el libro de Romanos, nos recuerda quiénes fueron responsables de esa rebelión y de que evidentemente todos pecamos. Entonces, en ese momento, luego de la caída, por el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos redención. Estamos en un proceso de santificación a la espera de ser glorificados y poder habitar en la presencia de Dios de manera eterna en la ciudad de Dios. En cada uno de esos tramos tenemos tecnologías, distracciones, retos, desafíos que vamos a tener que enfrentar en nuestra vida cristiana. Necesito entender que fruto de la caída se genera una separación.
fruto de esa separación nacen nuevas necesidades. Tenemos una carne dispuesta a la adoración, a las soluciones que puedan ayudarnos a suplir esas necesidades. El problema está en que usualmente adoramos la solución incorrecta por las razones incorrectas. Ese error de atribución nos lleva a un desplazamiento que afecta el carácter. Comenzamos a buscar la facilidad, la ubicuidad, a adquirir las soluciones a nuestras necesidades de manera pecaminosa. Esa insatisfacción constante, producto de la separación, nos lleva a buscar en la tecnología maneras de satisfacer esas necesidades sin poder lograrlo, evidentemente. Porque no importa qué tan avanzada, qué tan sofisticada, moderna, inteligente pueda ser la tecnología, no tiene la capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades porque son cisternas rotas que no retienen el agua. Y por último, fruto de ver esto de esa manera, de ver la tecnología con ese acercamiento centrado en verdades y principios bíblicos, con una cosmovisión cristiana, necesito entender que debo preocuparme de reorientar mi rumbo si por alguna razón la tecnología no ocupa el lugar apropiado en mi vida. Necesito asegurarme que el trayecto no se ve interrumpido, desviado, desenfocado por ninguna tecnología o ningún comportamiento, hasta que nosotros podamos llegar a vivir de manera eterna en la presencia del Señor. Es importante que lo veamos de esa forma. Pasando ya al último tema, ya vimos tecnología, vemos la condición del contexto, vemos la importancia de una cosmovisión saludable y firme, centrada en la palabra de Dios, apalancada en verdades bíblicas, y pasar el filtro de esas verdades a todo lo que pueda hacer cualquier tipo de tecnología. Debemos llegar al último punto del estudio bíblico, que es cuáles son las implicaciones en la vida cristiana de todo lo que hemos dicho. Pues bien, este tema necesitamos entenderlo de la siguiente manera. Nuestra relación con la tecnología nos pudiera llevar a preguntarnos, o debería llevarnos a preguntarnos, ¿esta tecnología es una herramienta que yo utilizo o es algo que está dando forma a mi vida cristiana? John Calkin dice que en la medida que damos forma a nuestras herramientas, a nuestros dispositivos, en principio somos nosotros quienes damos la forma, pero luego quienes nos forman a nosotros son esos dispositivos. Antes de hablar de lo que es vida cristiana o lo que debería ser la vida cristiana, yo creo que iniciemos haciéndonos unas preguntas muy prácticas que recomiendo que quizás usted pueda desde la comodidad de su hogar poder hacerse y poder desarrollar ya con un poquito más de tiempo. Yo creo que son preguntas que nos van a llegar a una conclusión, nos ayudan a llegar a una conclusión de lo que debería ser o lo que la palabra dice específicamente que es una buena vida, que es una vida cristiana plena, que es el florecimiento con parámetros bíblicos en términos humanos. Debemos preguntarnos, en nuestra relación con la tecnología, una pregunta debería ser, ¿mejora nuestro carácter en la medida que nuestras vidas se vuelven más fáciles? Todas las soluciones que me da la tecnología de facilitarme la vida, ¿realmente esto me ayuda a que mi carácter sea desarrollado? ¿Es la buena vida una vida fácil? ¿O es el resultado de las dificultades lo que forma nuestro carácter? ¿Cómo es mi relación con la tecnología? ¿Es una búsqueda, es una meta de querer compensar lo perdido en la caída? ¿O es una relación donde disfruto lo ganado en la redención? Yo creo que esas preguntas nos llevan de manera previa a hacernos un autoanálisis, ¿ok? Y quiero utilizar un gráfico que van a ver en pantalla, valiéndome de unos conceptos de Andy Crouch en su libro Sabiduría Tecnológica para las Familias. Quiero utilizar muchos de sus conceptos para construir, adaptar este cuadro que quizás nos pueda ayudar a responder algunas de las preguntas que les hice previamente. Aquí vemos un modelo funcional de la vida cristiana, ¿ok? Que comienza teniendo lugares específicos, contextos específicos, por ejemplo, la oficina, la iglesia, la casa, la escuela, ¿ok? Aquí se originan tareas, labores.
Para nosotros pudiera ser la oficina, para alguien pudiera ser un ministro, pudiera ser la iglesia, para una ama de casa pudiera ser la casa, para un estudiante la escuela. Ese pudiera ser el contexto, ¿ok? ¿Qué se da aquí? Se da el trabajo, se da a través de la creatividad, de la presencia, del esfuerzo, genera fatiga, se hace en diferente contexto en ocasiones. Yo pudiera ser alguien que estudia y al mismo tiempo trabaja. Ese trabajo, luego de la caída, ¿qué genera? Debería generar satisfacción por obedecer el mandato de trabajar, pero genera agotamiento fruto de la caída. Genera en ocasiones un poco de frustración también. ¿Qué buscamos con esto? Cuando nosotros generamos satisfacción y agotamiento fruto de tareas, nosotros buscamos descanso. Queremos tener conexión familiar, ese debería ser el modo funcional. Buscar la conexión familiar, la desconexión del trabajo, desconexión de la tarea. Buscamos silencio, desarrollo espiritual. Buscamos conexión familiar, buscamos recuperación, buscamos sueño. Habitualmente eso lo hacemos en el contexto del hogar, a través de la interacción humana. Y para descansar nos desconectamos. Ese pudiera ser un modelo funcional. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día en muchos casos afectado, impactado por la tecnología? Bueno, que ese trabajo ya se convierte en una faena, en una labor, genera un afán, es laborioso, requiere un mayor esfuerzo, la fatiga es mayor y ahora en muchos contextos esas acciones se dan en un mismo lugar. A veces la escuela es la casa, la escuela está en la casa es la escuela, la casa es la oficina y a veces la casa es la iglesia. Esto genera frustración, igual que en la parte funcional si no cuidamos bien nuestros corazones. Pero aquí hay una diferencia que quiero que pongan atención. ¿Qué está pasando cuando hacemos un mal uso, una deformación del uso de la tecnología, de nuestros dispositivos? Que buscamos, en lugar de descanso, buscamos ocio, buscamos distracciones. Y la fuente de esas distracciones pudieran ser dispositivos, tecnología, el caso de Netflix, el caso de YouTube, Instagram, Facebook. Buscamos pantallas para distracción, para evitar el aburrimiento. La interacción se da ya no con personas, se da con dispositivos. Y la búsqueda no es la interacción, el descanso, no. La búsqueda es un alivio del aburrimiento. El contexto cambia donde buscamos esto. Los hogares pasan de ser lugares de interacción humana, de descanso, de recuperación, a ser hogares que se convierten en centros de ocio. Y esos centros de ocio, que en muchos casos son nuestros hogares, lo que están generando ahora mismo es una desconexión humana por la afinidad que tenemos con los dispositivos que son capaces de generar distracción, de generar azúcar cognitiva. ¿Cuál es el problema? De que muchos de esos dispositivos están diseñados para hacer lo que le llaman el always on, conexión constante, ¿ok? De estar 24/7 disponibles si nosotros queremos. Pero se genera un problema. A diferencia del modelo funcional donde yo descanso, algo que requiero para mi reposición física y espiritual, aquí en este modelo disfuncional lo que se da es que estoy entretenido pero no estoy descansado. Porque el ocio no genera descanso, genera distracción. Y creo que ese es uno de los graves problemas que estamos viendo cuando no tenemos la tecnología en el lugar adecuado. Dejamos de descansar, podemos durar horas y horas en nuestras pantallas, podemos durar horas y horas viendo una serie cualquiera, un contenido cualquiera, pero no nos sentimos descansados. Y la razón es la siguiente. Nosotros sabemos en la palabra de dónde proviene el descanso. Para nosotros, el descanso es una persona. Y nosotros vemos como en Mateo 11:28, el descanso tiene una fuente, tiene un destino, tiene un creador. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, vengan a mí, es una invitación, de hecho una de las invitaciones más dulces de todo el Evangelio. Dice, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados y cargados. Y hay una promesa, hay un destino, hay una fuente. Dice, y yo los haré descansar. En el momento en que nuestra búsqueda de descanso, en un momento donde nosotros no vamos a la fuente adecuada, al destino adecuado, al Creador, a la fuente de plenitud que es Cristo, vamos a sufrir esas consecuencias. Yo les dejo, hermanos, con algunas preguntas, que es lo que nos permite este tiempo y de lo cual me voy a valer, de que ustedes se puedan llevar quizás más preguntas que mis
mis planteamientos con respecto al tema, quiero dejarlo con algunas preguntas. ¿Qué dispositivos llenan tu vida actualmente? Hazte esa pregunta, una autoevaluación. ¿Qué han reemplazado? ¿Okay? ¿Qué interacciones, actividades o hábitos se hubieran dado si esos dispositivos o ese dispositivo no existiera? ¿Cómo han cambiado esos dispositivos el que yo pueda florecer, desarrollarme de acuerdo al plan y el diseño de Dios? ¿Veo evidencias espirituales coherentes con el fruto del Espíritu como resultado de mis patrones de consumo tecnológicos? Es decir, veo que fruto de este comportamiento, veo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos da una descripción muy exacta de lo que es la plenitud y el florecimiento de la vida cristiana. Es la producción de fruto del Espíritu. Si mi relación con cualquier dispositivo o con cualquier cosa en mi trayecto de vida cristiana no está generando en mí este fruto, yo debería replantearme mi relación con cualquier cosa, no solamente con la tecnología. Ojalá y mi participación en este estudio bíblico haya servido al menos para lanzarles a ustedes ese reto de evaluación, de autoevaluación, de no ver esto como algo que afecta a adolescentes, a niños, no, nos afecta a todos. De no ver esto como algo que quizás con límites es suficiente. Es una cuestión de cuándo entrego el móvil, cuántas horas al día, no, es más profundo. No podemos verlo de manera ligera, necesitamos una cosmovisión lo suficientemente fuerte. Por último, a manera de cierre, le quiero dejar con una invitación. Debemos de manera consistente ver la tecnología a través del lente bíblico, teniendo al Cristo crucificado desde el principio hasta cada etapa de nuestro viaje cristiano, en nuestro acercamiento con la tecnología. Esa cosmovisión nos debe llevar a ser buenos mayordomos de las herramientas tecnológicas de cada dispositivo que Dios ha permitido que nosotros podamos acceder, viviendo vidas que puedan glorificar a Dios a través de tener la tecnología en el lugar adecuado. Por último, Jesús es la fotografía de una vida floreciente, de una vida plena. No tenemos que buscar eso en pantallas de manera desproporcionada, ninguna tecnología es capaz de producirlo. Tenemos que verlo de esa manera y quizás tener vidas de descanso en Él y vidas que estén enfocadas en Él en todo el trayecto de la vida cristiana. Muchísimas gracias por la oportunidad y nuevamente reitero que me siento muy agradecido de que me hayan invitado a tocar este tema y que ojalá podamos tener otra oportunidad donde podamos hacer más extenso el abordaje de un tema tan importante como la tecnología en el contexto actual que vivimos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gloria a Dios por su palabra, gloria al Señor por este tiempo que nos ha concedido con Gabriel. Que Dios bendiga grandemente su vida, su familia, a su hogar, que sea el Señor el centro siempre y sea guiándoles, guardando su entrada y su salida. Y oramos para que el Señor le bendiga enormemente. A todos nuestros hermanos, gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros esta noche. Recordarles que este próximo viernes tenemos grupos en los hogares a través de Zoom y las plataformas que utilizamos para estas reuniones. Así que también invitarles a nuestros servicios este próximo domingo, tanto el de las 9 como el de las 11 de la mañana. Estás invitado acá al templo, las puertas están abiertas en ambos horarios y si estás distante, pues también tenemos la transmisión vía ivosama.org. Gloria a Dios por esta noche. Vamos a orar para despedirnos y que el Señor siga dirigiendo nuestros pasos y permitiéndonos ser los cristianos que Él quiere que seamos, para así ser la iglesia que Él quiere que seamos. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios soberano, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por la vida de Gabriel. Bendíceles a él, su esposa, a sus hijos, su familia completo. Padre, guarda su entrada, su salida, provéele, dale sabiduría enormemente y gracias porque Él nos bendice a nosotros trayendo tu palabra y este mensaje para nuestros corazones. Gracias por este tiempo que nos diste hoy
Gracias por los hermanos que estarán ahí en sus casas en esta transmisión. Señor, aquellos que necesitan un empleo, provéele. Aquellos que tienen situaciones de salud, provéele, Señor. Aquellos que tienen decadencia o crisis espiritual en su vida, Padre, fortaléceles y muéstrale el gozo del bienestar, de tener una relación estrecha contigo. Bendícenos como iglesia, guíanos y guárdanos, Señor. Líbranos del mal y permite que estas verdades que hemos visto esta noche puedan ser aplicadas a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Sea tuya la gloria y la honra, hoy y siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.